Bueno, ahora sí vamos a empezar nuestra clase. La semana pasada estábamos hablando sobre, sobre las diferentes teorías en el comercio, ¿cierto? Hoy vamos a empezar a incursionar en nuestro modelo Heschker, que es el que nos va a partir de todo lo que hablamos de Adam Smith y todo lo que hemos visto de esas teorías comparativas, de la ventaja del mercado. Pues esto es lo que nos va a empezar a mirar cómo el comercio exterior, ¿cierto? Y cómo el mercado genera esas diferencias en los precios y por qué se puede tomar esa diferencia en una ventaja competitiva y que sea acertada. Adicionalmente a esto, muchachos, cabe resaltar que ya mañana van a encontrar el parcial habilitado de lo que veamos el día de hoy. Entonces, mañana ya queda el material cargado para que ustedes puedan resolver su parcial, ¿vale? Sino que hasta hace poco me habilitaron mis aulas. Entonces, muchachos, volviendo al tema, vamos a empezar a mirar cómo es la teoría del comercio internacional y vamos a mirar unos pequeños ejemplos aplicados sobre lo que tenemos y las pequeñas conclusiones, ¿vale? Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, muchas gracias. Buenas noches, me disculpan la hora, pero tuve un inconveniente con el computador, me está fallando y me tocó ingresar por el móvil. No te preocupes, no te Una preocupes, por eso, actualización de Windows, pero me mató, preciso hasta ahora. Bueno, tranquilo, no buenas noches, pasa nada. compañeros a todos. Muchachos, entonces, vamos a ver esa parte de la economía. Esa parte de la economía para todos a veces es cansón. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pero profe, eso son muchas curvas, eso no sé cómo se digiere, no sé cómo se logra, y uno está bien, no se preocupe. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de esto? Que esto son diferencias en la productividad de trabajo. Entonces, ¿de qué trata ese modelo, muchachos? Para que tomen nota. Trata de explicar las ventajas comparativas entre un país A y un país B, donde un país A tiene que tener X cantidad de productos, el país B tiene que tener la misma cantidad de productos, y se diferencian, ¿saben qué? Se diferencian únicamente es en la producción, en la diferencia en que un país puede mejorar con más tecnología a otro país. En eso es donde, muchachos, donde radica todo el tema, en esa partecita únicamente, donde determinan, o sea, lo importante de ese modelo es que determina por los recursos de un país. O sea, este modelo se asemeja a que un país tiene cierto grado de recursividad y cierto grado de productividad. Y si lo vemos a un nivel más micro, veámoslo a nivel de nuestras empresas, cómo se generan los recursos del país, los recursos de su empresa, los recursos de su casa. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, muchachos, vamos a empezar a mirar unos puntos clave para este tema. ¿Cuáles son los puntos clave? Cada país, muchachos, es diferente. Entonces, ningún país es igual. Eso es como en las relaciones, ¿no? No todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Cada país es diferente. Cada persona es diferente, cada círculo social es diferente. Y eso hace lo que logre, eso es lo que logra salir o no beneficiado en la relación. Cada país puede ser beneficiado siempre y cuando se especializa en dos tipos de tecnología, en dos tipos de factor. El primero es un factor tecnológico. Entonces, el país que se enfoca en mejorar, por ejemplo, la calidad de reproducción de los celulares. Entonces, todo el mundo sabe que en este momento China está incursionando en que es el país que más rápido desarrolla los celulares y es un país con muy alta tecnología. Entonces, fíjese como China o Japón en este caso es un medio productor de factores de tecnología. Pero miren que por otro lado tenemos un factor de producción de mejor calidad. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el tema de lo mismo que hablamos hace 8 días, Colombia. Fíjense que Brasil, aun siendo un país de Sudamérica, Colombia tiene aún mucha mayor porcionalidad de que puede ser un mejor país a nivel de producción. Hablamos hace 8 días de que Brasil genera mejor café y nosotros le compramos el café. Entonces nosotros nos estamos jugando en contra, podemos tener una mejor producción de calidad, pero lo que genera Brasil es volumen. Entonces, por esa razón es que nosotros le estamos comprando más a ellos porque no nos está alcanzando la productividad y lo que estamos haciendo es disminuir el trabajo de la gente, generando así pérdidas y pérdidas de más recursos en cuanto
a la producción de nosotros. Ahora, ¿qué hace este comercio que permite todo esto? El comercio permite una economía totalmente a escala, donde podemos ver desde las pequeñas pymes hasta las grandes pymes, y podemos ver que el comercio, muchachos, va a una escala de producción en eficiencia. Aquí quiero hacer referencia, esa partecita siempre la explico en mi clase de inteligencias de negocios. Entre más usted produzca, con menor recurso, pues usted va a ser una empresa totalmente eficiente. Les pregunto a ustedes, como empresarios en este momento, no necesito que piensen como empresarios, como gerentes de proyectos, ¿qué es más rentable? ¿Que 2 personas le produzcan lo de 5 personas o que 5 personas produzcan lo de 5 personas? Para ustedes, ¿qué es mejor como empresa? Que 5 personas produzcan lo de 5 personas. No produzco lo de 5. No, que 2 personas produzcan lo de 5. Claro, porque si lo miramos a nivel No económico, o sea, exacto, plenamente de acuerdo, es que eso es, o sea, muchachos, eso realmente es. Si nosotros, si nosotros como empresa, como país, imaginémonos como país, ¿de qué nos sirve pagar 5 salarios mínimos si 5 personas están haciendo lo mismo? Pero si 2 personas están haciendo lo de 5, pues usted se está ahorrando 3 salarios mínimos y puede mejorar la calidad de vida de las otras 2 personas porque usted va a tener una utilidad diferente para hacer una producción en masa mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el fin de este tipo de concepto, muchachos? Es ahorrar los costos y disminuir la cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque si usted logra generar esa escala de producción y esa escala de eficiencia, pues al reducir usted sus costos, usted va a generar una mayor utilidad como empresa y como país. Entonces, mire que usted va a mejorar la calidad de su producción, lo cual no le va, lo que le va a representar lo siguiente. Uno, puede pasar dos cosas. Usted mejora su calidad y se vuelve más eficiente en dos sentidos. Uno, que va a seguir produciendo lo mismo, ¿cierto? Pero con menos personas. O lo segundo, que usted va a producir más y por ende de producir más, pues ¿qué va a necesitar usted? Pues más gente. Entonces usted va a necesitar aumentar su escala de producción y va a necesitar buscar esa eficiencia, pero con los mismos costos. Entonces es crear un volumen donde usted va a crecer y por eso es que hablamos aquí de la escala de producción, es que a medida que usted vaya creciendo, usted vaya representando el mercado, porque nada le sirve que 10 personas hagan lo de 10 personas y mucho menos que 10 personas hagan lo de 5 personas, porque en este caso usted estaría debajo de utilidades, sino todo lo contrario. No, porque hay más vacas, va más leche o qué. Dime, José. No hay un refrán que no porque hay más vacas va a haber más leche. Perfecto, es totalmente de acuerdo. En eso estoy plenamente de acuerdo. Mejorar la producción o la calidad de tu servicio. Entonces, fíjate que ahí estamos entrando a ver unas cosas. Total, Manuel, es equidad de tecnología en equipo y personal. En esto funciona este concepto. Si nosotros nos volvemos específicos y nos volvemos especialistas en un producto, pues vamos a mejorar la tecnología para ese producto y vamos a mejorar la producción de calidad para ese producto, que nos va a ayudar a hacer una escala en producción y posteriormente a eso, muchachos, nos va a lograr como país generar los diferentes bienes y servicios del conglomerado social. Recuerden que siempre hemos hablado de este tema del ser conglomerado y decir, oiga, toca reducir los costos, pero manteniendo la equidad en la tecnología y siendo mejores en la producción. Eso les va a generar a ustedes el cambio en el proceso. Vamos a mirar unos pequeños conceptos, muchachos, que son la abundancia relativa como de factor en un país, la intensidad de una industria, ¿cierto? La tecnología con coeficientes fijos, la tecnología con coeficientes variables, porque es que aquí los coeficientes, el coeficiente de variación, muchachos, es algo que nos va a impactar tanto en el mercado como si las personas que tienen una empresa se dan cuenta que el coeficiente de variación es algo que impacta. Vamos a ver el teorema, perdóneme, de Rifkin-Kaskin, ¿cierto? El teorema de Stopper-Samuelson y el más importante que es el de Hesker-Ohlin.
Pero porque ustedes van a decirme, pero ¿por qué hay más teoremas? Porque muchachos, todo eso, esos dos teoremas lo vamos a ver más que todo es en la teoría, en la práctica, el gráfico es más extenso, pero vamos a mostrar cómo esos teoremas nos impulsan a hablar un poquitico sobre la igualación de precios y ahí vamos a hablar un poquito sobre por qué existe esa ventaja competitiva en la variación. Entonces van a decir ustedes, pero ¿por qué hay unos países que producen más y venden menos el valor de lo que vale la exportación? Y nos daremos cuenta que es un tema netamente para generar ganancias a nivel de cantidad y no de calidad. Entonces la empresa o el país se tiene que tomar en cuenta a decir cuánto generar el valor del exporte. Vamos a empezar a hablar de esa ventaja de la introducción a la ventaja comparativa, muchachos. ¿Por qué hay una ventaja comparativa? Porque así como hay diferencias basadas en la productividad de trabajo. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que no todas las personas tenemos las mismas habilidades comerciales o no todas las personas somos los mismos abogados. Unos abogados ganamos procesos, otros perdemos procesos, ¿cierto? Asimismo funciona en el tema de las inversiones. Los que han visto las inversiones en las bolsas, unas personas ganan, otras personas pierden y así funciona el mercado. Realmente esa es la tecnología del mercado y así funciona y está diseñado el mercado. El mercado está para que unos ganen y otros pierdan en el mismo momento. Porque recuerden que la regla es que mientras uno pierde el dinero, el otro está ganando el dinero del que perdió. En el mundo, en el comercio, muchachos, en el comercio, se refleja la existencia de la diferencia de los recursos que tiene cada país. O sea, aquí sí es importante, chicos, que podamos nosotros decir, oiga, sí hay diferentes tipos de productos y que no siempre revisan el mismo aire. Es decir, no siempre vamos a revisar que vamos a revisar el PIB o que vamos a revisar el coeficiente de variación o que vamos a mirar siempre los indicadores del mercado, sino que hay cosas diferentes que nos pueden impactar. Por ejemplo, vamos a mirar aquí tres ejemplos muy puntuales que me gustaron esta semana. Las exportaciones de madera en países con muchos bosques. Mire, por ejemplo, Canadá es un país que tiene muchos bosques y ellos generan exportación de madera. Y Finlandia también. Entonces, fíjense que esos dos países son los que más madera exportan en el mundo. Las exportaciones de grano y carne en países con mucha superficie de cultivo o pasto, Argentina y Australia. Exportaciones de manufactura básicas como textil o calzado en países con mucha mano de obra poco cualificada como China. Entonces, ¿por qué, digamos, por ejemplo, hablan de la poca mano de obra cualificada? Porque la tercerización del producto es mucho más importante a veces que el mismo producto. Entonces, ¿qué sucede? Que una forma, recuerden que en este mercado, la ventaja comparativa es que no todas las personas van a lograr sus objetivos, sino que mientras unos ganan, otros van a perder. La ventaja comparativa también nos dice dónde podemos encontrar la mano de obra más económica. Muchas veces, la mano de obra más económica se encuentra en la tercerización de los servicios. ¿A qué hago referencia? España tiene que vender un X producto. Digamos que España, por ejemplo, tiene que vender 50.000 boletos para, no sé, para el partido, para las Olimpiadas, por ejemplo. Pero poner a la gente a hacer ese mismo proceso es supremamente costoso y aparte es dispendioso. Entonces, ¿qué prefieren hacer? Ir a otro país, como por ejemplo la India, donde la mano de obra es mucho más económica y lo que les va a decir a ustedes, oiga, ponga el negocio por este lado, porque usted va a tener la ventaja comparativa en que va a poder vender eso lo mismo que sus competidores, pero a un menor costo. ¿Cuál es el menor costo, muchachos? Pues que el dinero que usted está invirtiendo le está saliendo mucho más económico y que le está logrando una inversión más grande. Hola, buenas noches, Wilson. No te preocupes, menos mal, habíamos iniciado hace poco, nos llevamos mucho. Entonces te adelanto que estamos hablando un poco sobre los teoremas y sobre un poco la ventaja comparativa. Entonces no te preocupes por la necesidad. También sé que hay mucha gente que tiene problemas con el tráfico. Entonces no pasa nada. Entonces miren muchachos que este primer gráfico nos habla de la versión neoclásica del señor Ricardo. Miren cómo está, miren los puntos de equilibrio. Mira el punto de equilibrio. El punto de equilibrio está en B1 y A1.
Y acá arriba en el punto, en el B3 vamos a dar cuenta de la diferencia del modelo neoclásico en la ventaja comparativa. Unos ganan, otros pierden, pero equitativa. Una gente puede ganar en precio, muchachos, pero otra gente va a ganarnos en volumen. Entonces, por esa razón, se genera esa ventaja comparativa para saber que existen dos países o dos poblaciones que tienen los mismos atributos, ¿cierto? Pero que uno va a tener la ventaja por encima del otro. Mientras uno tiene tecnología, el otro puede tener calidad. Por ejemplo, como qué tipo de tecnología, ¿cierto? Y los va a vender a 50.000 pesos. Y el equipo B va a vender las mismas 50.000, pero las va a vender por redes sociales y las va a vender a un costo de 150.000 pesos. Entonces, fíjese que la ventaja comparativa en dónde va a estar ahí, que el equipo A no tiene la tecnología, pero tiene la calidad para poder vender el producto a un precio módico, ¿cierto? El equipo B, ¿qué tiene él? El equipo B tiene la tecnología. Entonces, el equipo B, ¿qué va a hacer? Va a hacer su pauta, va a hacer su publicación y va a empezar a vender por redes sociales. Entonces, al final del escenario y al final de este ejercicio, muchachos, nos vamos a dar cuenta que los dos equipos tuvieron una productividad similar, solamente que la diferencia fue la forma y por eso se crea la ventaja comparativa. Es, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo más sencillo, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de tarjetas de crédito. Todos sabemos que todos los bancos manejan diferentes tasas de interés. ¿Por qué? Porque los bancos se rigen por el Banco de la República, el cual expide las tarjetas y expide las tasas, pero a nivel de banco, cada banco tiene la potestad de generar tasas de interés preferencial. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes los han llamado para hacerles una compra de cartera y decirle, oiga, mire, yo le compro esta cartera al 0,98 con tasa de interés preferencial, pero usted lo llama el Banco de Occidente y le dice, mire, yo le ofrezco la tasa de interés al 0,82. ¿Cuál es la diferencia? En los intereses, pero la diferencia es que, por ejemplo, para el de 82 al 0,82 va a ser más tiempo, mientras que el de 0,90 va a ser a menos tiempo. Entonces, ahí podemos ver también casos muy prácticos de la ventaja comparativa. Con esto, muchachos, vamos a empezar a ver las predicciones que hacían, y es que en los países, muchachos, no hay una especialización completa. O sea, no, un país nunca se especializa siempre en lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos buenos haciendo café, por ejemplo. Nosotros somos buenos haciendo café, pero nosotros nos preguntamos si realmente nosotros somos especialistas en hacer café. ¿Ustedes qué pensarían si yo les pregunto si somos especialistas en este momento en hacer café? ¿Ustedes qué creen? Que no. Yo creo que sí, porque nosotros vendemos una muy buena calidad de café. No somos los que más vendemos, pero sí vendemos una muy buena calidad. Te hago una pregunta, listo, me gusta eso. William, cuéntame, me gusta ese punto. William, Profe, pero no lo estudiamos. ¿no lo estudiamos? Profesor, Dime, William. yo sí creo que definitivamente nosotros tenemos una buena calidad de café. Y es que si nosotros analizamos los diferentes cultivos en las diferentes regiones del país, están sacando unos cafés muy diferentes de una óptima calidad. Ujú. Por ejemplo, para no ir tan lejos, vamos a la Mesa de los Santos. La Mesa de los Santos ya tiene dos tipos de café totalmente diferentes y que son, digamos, apetecidos en el comercio exterior. Por ejemplo, para China y Japón los exportan muchísimo. Y si vemos, por ejemplo, la región de Quindío, están ya haciendo o están diversificando el café con otros productos para darle un sabor diferente. Entonces, yo creo que sí Vale. somos pioneros en eso. Pues sí, profe, pero estaríamos en potencia de ser, más no se tienen los medios tecnológicos para hacer una variación de calidades para el mercado, para tener una buena oferta al mercado. Profe, ahí me gustaría dar mi Claro punto que de vista. Mira, yo soy de Bolivia y ya estoy acá 3 años. Y yo prácticamente, ¿cuál es mi observador? Entiendo que Colombia es pues el país del cafetero, ¿no es cierto? Y sí, produce cafés de distinta calidad. Entre esos también está el mejor café del mundo, hasta donde yo sé. sí, es válido.
Pero miren que, fíjense que aquí estamos generando más controversia porque miren que han salido diferentes puntos. Digamos, Disney, cuéntame qué piensas. No, pues yo pienso que sí, efectivamente nosotros no somos especialistas, o sea, sí vendemos excelente café y aquí hay los medios para producir muy buen café, pero digamos, digamos, la forma de recolectar café aún es muy rudimentaria. Por ejemplo, acá todavía tenemos las personas que recogen el café, lo ponen a secar en las fincas y muchas formas rudimentarias. Aparte de que no tenemos todavía la tecnología para producir como deberíamos producir, tampoco tenemos como la experiencia en, en la comercialización. O sea, estamos mal en comercialización. O sea, lo vendemos muy, muy barato. No le estamos dando el estatus que se merece el café de Colombia. Entonces, creo que sí, podemos tener todo para ser los más duros pues, del café en el mundo, pero nos falta muchísimo para, o sea, no hay especialización, lo que justamente está diciendo. Ok, válido. Gracias, Manuel. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mira, Manuel? mira que yo vivo en Chinchina, Caldas. Acá está la planta principal de café Buendía que tiene Colombia y también tenemos una exportadora que se llama La Meseta. Sí. Y se nota una cosa, en este momento ya las grandes empresas que hay en Chinchina están trabajando no tanto en exportar café normal, sino en exportar y comercializar nosotros mismos el café. Eso que ha hecho que las plantas aumenten su tamaño de una forma exponencial en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en Chinchina, que nos estamos volviendo especialistas en producir café de muy buena calidad y aparte de eso, poderlo distribuir nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Que las ganancias se están quedando acá en el pueblo. Entonces, eso ayuda a que las plantas y las empresas hayan crecido notoriamente. Ujú. Súper, es cierto. Miren que aquí quiero que veamos cómo todos hablamos un poquito de la ventaja comparativa. No sé si se dieron cuenta. Fíjense que tenemos diferentes puntos de vista. Me dicen a mí, profe, somos expertos, vamos bien, somos potencia en el café. Otros me dicen, no, no lo somos. No lo somos porque no tenemos la experticia, no tenemos el tema. Pero miren que eso, ustedes mismos se adelantaron a la diapositiva que estamos leyendo. Si vemos, miren que los problemas dicen que el mundo no observa la especialización completa. Por ejemplo, yo pienso que aquí podemos partir dos variables. La primera variable, lo que decían, sí, o sea, sí somos expertos en cierta parte en la calidad del servicio. O sea, nuestro café para mí me parece el mejor café del mundo. Y eso que ha probado muchos de que me han traído fuera del país. Pero, por ejemplo, el de Brasil es muy quemado. El de Estados Unidos sabe a pura máquina. Pero miren que aquí nomás el de Colombia ya vienen por regiones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de probarlo, pero ya hay café que viene de acuerdo a la región en la que uno lo pide. Entonces me parece que tenemos calidad. Que no tenemos una especialización completa porque nos falta un factor comparativo grandísimo, que si no estoy mal creo que fue Disney la que lo mencionó, y es la tecnología. Nosotros nos falta un poquito más, pero si también lo vemos desde el otro punto de vista y veamos un poquito más la parte de la calidad, yo les pregunto, ¿y si nosotros quitáramos esa mano de obra, si nosotros quitáramos al señor que siembra el café, al que lo riega, al que lo cosecha, al que lo cultiva, ¿será que nos cambiaría el producto? ¿Será que nos pasaría lo mismo que le pasa en otros países que se automatizan pero pierden la calidad del producto y sencillamente se vuelven monopolio de tecnología? Sí, claro, es cierto. Cambia la calidad. Profe, Pienso, señor, definitivamente, claro, La cambia. máquina. Lo que pasa es que cuando un campesino cafetero se dedica a su producto, ya tiene una tendencia, digamos, ideológica de conservación y preservación del producto. Pero cuando ujú, nosotros metemos tecnología, no, profe, porque tú sabes que ya tecnología es masificar ese producto. Entonces, a ellos lo que les interesa es cultivar cualquier cantidad de, digamos, de kilómetros de arado para venderlo y ya se pierde esa esencia. Pienso de esa manera, profe. no, y está perfecto. Miren que muchas veces, y no sé si a ustedes los pasa, pero a ustedes no les preguntan muchas veces en sus negocios, en sus formas, y les dicen, oiga, pero usted, ¿por qué no contrata más bien una máquina y deja eso automatizado? Y uno dice, porque el factor humano es el que más vale, porque el factor humano es el que genera la diferencia en el producto, en el servicio, en todo genera la diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo, y no sé si a ustedes les pasa, que ustedes antes iban a los restaurantes y les gustaban que los meseros les llevaran la carta de todo el tema. Ahorita por el tema del distanciamiento social, sencillamente usted pide la carta, la escanea y pide el menú
a distancia y ya se pierde todo el tema de la calidad y usted ya no le gusta muchas veces ir porque a usted le gustara porque lo trataban bien o porque por lo menos lo saludaban. Entonces, eso mismo son los problemas que, miren cómo la economía habla del mercado de una manera que el comercio genera efectos distributivos sobre la renta de un país. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Si nosotros somos expertos en calidad de generar café, o sea, nosotros somos expertos y yo considero que somos expertos y puede ser una buena tarea de fundamentos para hacer un buen proyecto de investigación, y es mirar si nosotros somos, si nosotros somos pioneros en el café, nosotros tenemos tecnología de producción o tecnología de exportación. De exportación, a mi forma de verlo, sin hacer un estudio muy amplio, diría que no tanto, porque nos falta abarcar mucho territorio, pero mientras que en la calidad nosotros generamos un patrón de comercio entre países, digamos, por ejemplo, lo que mencionaban ustedes, a nosotros ya nos compra el café directamente de China, ¿cierto? Y de China, si no estoy mal, también Estados Unidos nos los está comprando actualmente y México nos está comprando para generar. Entonces, fíjense que nosotros ya generamos un patrón de comercio entre países. Ya sabemos que China nos compra a México y Estados Unidos. Siempre hace lo mismo. Y que nosotros, por ejemplo, que no sé por qué, y que también es un buen tema, es porque nosotros le compramos a un café a Brasil. Si nosotros somos pioneros en la calidad, ¿por qué tenemos que comprarle a otro país nuestro propio producto? Freddy, Porque cuéntame. la demanda es muy amplia de todas maneras. Costos, por costos. Claro, muy bien. Esa es la respuesta, sí, No, señor. es porque la mayoría se exporta, la mayoría de lo que producimos se exporta y nos toca comprar el de consumo interno. Total. Entonces, miren que acá hay otro punto de vista que ya Freddy nos está diciendo, profe, lo que pasa es que hay un tema de que nosotros estamos exportando mucho y nos quedamos sin poco para el interior. Entonces, aquí tenemos que entrar a mirar que aquí nosotros tenemos un problema y es que nuestro problema, ¿cuál es? La tecnología. Nuestro problema no es la calidad, sino es la tecnología para generar el comercio a nivel interno. Ahora, si nosotros vemos eso, esos efectos distributivos que tenemos sobre el mercado, ¿qué pasa, muchachos? Si logramos que el país genere mayor rentabilidad en el café dentro de la importación dentro de nuestro propio país, pues nosotros no vamos a tener la necesidad de extraer insumos hacia atrás. Y lo que hacemos es que podemos exportar más y generar el mismo valor. Pero aquí nos faltan, miren que todos esos son problemas y son problemas que pasan en todo. Claro, totalmente, Manuel. La calidad es el costo de producción que hace que suba el consumo interno. Eso estoy plenamente de acuerdo. Pero tú tienes que ver la parte retributiva, que tú puedes darle un valor agregado a ese valor del café. Y ahí puedes sopesar el tema de la exportación y el valor de los costos. Claramente es un análisis que no se puede hacer de buenas a primeras, sino toca entender un poquitico el valor del efecto distributivo sobre ese valor. Vamos a empezar a ver esa introducción al modelo Heschker. Lo que les venía hablando, muchachos, y es que los países producen ambas mercancías y no hay una especialización completa. Unos exportan aquella de la cual obtienen una ventaja comparativa e importando la otra. Entonces, el comercio tiene efectos distributivos sobre la remuneración de los factores, aunque, muchachos, el país en su conjunto gana libre comercio dentro del país, unos trabajan y otros trabajadores pierden. Entonces, dense cuenta que eso es algo que ya les he venido hablando, que veníamos mirando en la diapositiva anterior, y es cómo ambos países no son especialistas, o pueden serlo, pero miren que ese es el problema del mercado y el problema del mundo, que nadie se da cuenta, muchachos, que un país si realmente es especialista o no. Miren que entre nosotros mismos empezamos a hablar sobre la situación de Colombia. Unos dijimos sí lo somos, otros dijimos no lo somos, y la verdad es muy relativa. Pero miren que aquí es donde empieza a ver cómo nosotros exportamos nuestra calidad de café, no al volumen, no al valor que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Pero miren que esos efectos distributivos en los factores, en los diferentes países, hacen que se genere la diferencia. ¿Y ahora qué pasa? Asimismo, muchachos, no sé si a usted le pasa cuando en sus oficinas o en trabajos, y es una regla de vida, hay gente que puede comisionar mucho dinero como gente que puede comisionar muy poco dinero. Entonces, dense cuenta que eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que nos puede ayudar a que trabajadores ganan y otros pierden. Entonces, veamos
aquí un efecto comparativo. Entonces dense cuenta que mientras unos trabajadores van ganando millones de comisiones, otros a duras penas están llegando, aunque sea a poder pagar su salario. Entonces veamos cómo ese es un efecto distributivo sobre la remuneración de los factores. Ambos países producen el mismo café, pero unos van a tener una ventaja mayor que la otra porque tienen una mayor calidad o tienen una mayor tecnología de exportación, y eso genera, muchachos, que se genere libre comercio dentro del país. Entonces, por ejemplo, yo tengo libre derecho, libre desarrollo para decir, oiga, Freddy, vamos, que camine, vamos a vender usted y yo a 10.000 pesos. Y me voy con Disney a vender a 50.000 pesos y voy a vender por calidad por un lado y vendo por el otro. Entonces, miren que es ese libre comercio y no existe una restricción competitiva para generar valores o generar algún tipo de movimiento que nos impida, ¿cierto?, generar la comparación de las ventajas. Les voy a poner un pequeño video, muchachos, sobre la teorema y ya continuamos. Entonces, les encargo, por favor, los micrófonos, muchachos. Profe, no se escucha. No hay audio, profe. No hay audio. No hay audio. ¿Me escuchan? A usted sí. No, profe, no sé. ¿El video no? No, el video no. No, el video no, sí. Entonces, un momentín. Creo que ya. Alrededor de 1919 y 1933, ¿Ahora sí, muchachos? entre esos 2 años, plantearon lo que Sí, señor. Profe, ya se escucha. de Heckscher-Ohlin. Es un teorema que trata de explicar el origen de las ventajas comparativas. Estos economistas consideraron que es la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de los factores de producción lo que determina la ventaja comparativa. Y más adelante vamos a explicar la relación que se da entre estos dos elementos de abundancia e intensidad en el uso de los factores de producción. Vamos a retomar el ejemplo que estuvimos dando en la lección pasada. Tenemos dos países, Haití y República Dominicana, que producen dos bienes, caña de azúcar y café, y tienen dos factores de producción. El trabajo, como lo vemos en las imágenes de la izquierda, que puede servir para recoger el café o para la siembra y corta de la caña. Y tenemos el capital. Adam Smith y David Ricardo prácticamente habían dejado de lado al capital, no lo consideraban un elemento determinante, suponían que el capital, la cantidad de capital era proporcional a la cantidad de mano de obra y por lo tanto era la mano de obra o el trabajo lo que determinaba el costo de los bienes producidos de acuerdo con su teoría del valor trabajo. Pero Heckscher y Ohlin se dan cuenta de que el capital es más importante y entonces el capital, es decir, la maquinaria, el equipamiento, como vemos aquí, tenemos capital para la producción del café o capital para la producción de la caña de azúcar. Entonces,
Los países, además de tener una dotación de trabajo, poseen una cierta dotación de capital. Estos países, entonces, poseen cierta dotación o abundancia de los factores de producción. Nosotros podríamos decir, bueno, alguno de estos dos países posee más mano de obra en términos relativos que capital. A su vez, Heckscher y Ohlin observan que la producción de los distintos bienes no es idéntica, que hay bienes que requieren más capital que trabajo y otros bienes requieren más trabajo que capital, y por eso hablan de cierta intensidad en el uso de los factores de producción. Entonces, ellos observan que hay países que poseen abundancia de capital y que esos países exportan bienes que usan intensivamente el factor capital. Son países que tienen entonces una cantidad grande de capital, que producen bienes que usan mucho capital. Son países entonces que producen con un costo relativamente más bajo esos bienes que utilizan más capital. Podríamos pensar, bueno, entonces Estados Unidos por esa razón logró desarrollar una industria automotriz. Un país abundante en capital produce bienes que utilizan intensivamente el factor capital. Por su parte, los países con abundancia de trabajo exportan bienes que utilizan intensivamente ese factor trabajo. Entonces podríamos pensar en un país de América Latina, por ejemplo Argentina, que posee una mayor abundancia de trabajo que de capital y entonces exporta bienes que utilizan intensivamente el factor trabajo. Muy bien, de acuerdo con esto, entonces el teorema de Heckscher-Ohlin nos dice: un país exporta aquel bien que requiere intensivamente el factor que posea más abundantemente. Este teorema utiliza entonces varios supuestos. Uno es que decimos que es un modelo 2x2x2. Son dos países, dos bienes y dos factores de producción. Como dijimos ahora, tenemos dos países, Haití y República Dominicana, que producen dos bienes, el café y la caña de azúcar, y dos factores de producción, el capital y el trabajo. Se supone que existe competencia perfecta en cada país, o sea que el mercado tanto de los bienes como de los factores de producción es perfectamente competitivo tanto en Haití como en República Dominicana. Suponemos a su vez que no existe movilidad de factores, es decir, ni el capital ni el trabajo van a pasar de un país a otro. La calidad de los factores es la misma en ambos países, es decir, que esa mano de obra sería pues igualmente productiva en un país que en otro, y que esas maquinarias y equipos son igualmente productivos en un país que en el otro. Se supone que es posible cuantificar de alguna manera las cantidades de factores en ambos países y que las técnicas de producción son idénticas para los mismos bienes. No importa el país, la técnica de producción es la misma. Con base en estos supuestos, entonces veamos un ejemplo con algunos números. Tenemos nuestros dos países, Haití y República Dominicana. Conocemos, dado que se pueden medir la cantidad de factores, que en República Dominicana hay una cantidad disponible de trabajo de 200 unidades. Esto podríamos pensar que son 200 trabajadores o 200 horas hombre. Y tenemos una cantidad disponible de capital de 800 unidades. Entonces, una unidad de caña de azúcar requiere 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Una unidad de café requiere 10 unidades de trabajo y 4 de capital. De acuerdo con el teorema de Heckscher-Ohlin, ¿qué producto podría exportar República Dominicana si Haití tiene una relación capital-trabajo de 0.7? Entonces, tenemos un dato acerca de Haití y tenemos todas estas dos tablas con datos acerca de República Dominicana. Entonces, vamos a ver qué nos diría este teorema de Heckscher-Ohlin. Cuando observamos las cantidades disponibles de factores de producción en República Dominicana, podemos saber qué tan abundante es el trabajo o el capital. Así observamos una relación capital-trabajo en República Dominicana que sería de 800 unidades de capital entre 200 de trabajo. Eso nos da 4. Si comparamos entonces la relación que hay en Haití la relación es de 0.7, nos damos cuenta entonces de que el capital es el factor de producción abundante en República Dominicana, mientras que el trabajo sería entonces
el factor abundante en Haití. Si invirtiéramos la relación, si tuviéramos 200 sobre 800, eso nos daría 0.25 y 1 entre 0.7, vamos a darnos cuenta de que la relación trabajo-capital sería mayor para Haití. Muy bien, entonces sabemos que el capital es el factor abundante en República Dominicana. Ahora veamos la intensidad en el uso de los factores para cada uno de los bienes. Observemos la tabla de la derecha. Para el caso de la caña de azúcar se requieren 6 unidades de trabajo y 12 de capital. La relación sería de 12 unidades de capital por cada 6 de trabajo. Esto nos da 2. Si obtenemos esa misma relación para el café, tendríamos entonces 4 unidades de capital por cada 10 de trabajo. Eso da 0.4. Nos encontramos entonces con que la caña es el bien que emplea intensivamente el capital. Entonces tenemos que República Dominicana es abundante en capital, por lo tanto va a poseer ventaja comparativa a la hora de emplear o a la hora de producir aquel bien que utiliza intensivamente el capital, en este caso la caña de azúcar. De esa manera, el teorema de Heckscher-Ohlin nos predeciría que la República Dominicana va a exportar caña de azúcar y va a importar café. Por su parte, Haití será el bien que va a tener la ventaja comparativa en la producción de café, va a exportar café y a importar caña de azúcar. Muchas gracias. En este video vamos a... Listo, muchachos, cuéntenme si les quedó más claro un poquitico el modelo. Hablar del teorema. ¿Sí nos queda un poco más claro? Ahí más o menos. Confundida. Ok. Pero miren que las operaciones matemáticas toca revisarlo. Vale, vamos a hacer un Excel para eso. Pero si nos vamos a la teoría, de eso vamos a la práctica y después les enseño cómo vamos a hacer las fórmulas para calcular. Eso es cuestión de un día de práctica que nos tomemos. Pero si nos vemos a la teoría, muchachos, fíjense que los dos factores supuestos de modelo siempre están relacionados entre dos personas o entre dos países en este caso. Fíjense que no hay cambio, no cambia absolutamente nada más a lo que ya está. No hay más que inventar, no hay más que decirles, ¿cierto? Sino que veamos cómo dos países generan la ventaja comparativa, aunque unos tengan mayor recursividad, otros tengan tecnología, o todos tengan algún factor en común, ahí se genera la diferencia. Imagínense que este señor, Eli Hesker, en 1919, muchachos, con Bertin Ohlin, que fue en el 33, había tenido una influencia decisiva para determinar la causa del comercio internacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien se acuerda qué pasó alrededor de 1929? La crisis económica. La recesión. Tal cual. Ahí vino la Gran Depresión, vino la caída más grande de Nueva York. O sea, fue la Gran Depresión del 29, donde muchas personas se suicidaron, muchas personas se murieron por el tema del rompimiento en la bolsa. Si nos damos cuenta, Hesker afirmaba y citaba así, él citó literalmente así en su libro. Después, en el aula les compartiré el libro como material de guía para que lo revisemos. Los requisitos previos para que se inicie el comercio internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma. Diferente escasez relativa, es decir, distintos precios relativos de los factores de producción en los países que comercian y diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos. Entonces, revisemos qué decía este señor. Mire, diferente escasez relativa. Nos está diciendo que la escasez, lo vemos en la curva lo veremos hacia el -1, cuando lo veamos, es decir, que tienen que haber distintos precios. Entonces la escasez se va a dar dependiendo de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en este momento, en Colombia, ¿qué se está subiendo de precio? Los alimentos de la canasta La familiar. comida. ¿Y por qué suben los alimentos? Porque no hay abastecimiento. Porque hay poca oferta porque no están entrando supuestamente los camiones a abastecer. Entonces hay una mayor demanda, ¿cierto?
Correcto. porque la gente tiene que comer. Digamos que más bien hay menos oferta. Exactamente. Mayor demanda, menos oferta. Así es, muchachos. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dice como, mire, tiene que poner distintos precios dependiendo de la escasez relativa que usted tiene. En este momento, el mejor ejemplo es poner a Colombia con lo que está pasando de la escasez de comida. A mayor escasez, los precios van a subir. No sé si se han dado cuenta, pero la libra de carne está en 18.000 y algo. La libra de fruta la libra de la papaya, por ejemplo, está en 4.500, 8.000, 9.000. Entonces, véanse cómo los precios son relativos de acuerdo a la escasez que se genera en el momento, y esa escasez es relativa, porque si se dan cuenta, ya dentro de a menor tiempo, el relativismo se va a acabar y los precios van a volver a holguearse. Manuel dice, mayor temor, mayor mala información. Claro, también, Manuel. Pero independientemente, así sea una mala información, fíjate que hay un tema de escasez relativa, por eso se llama el relativismo, porque no es del todo cierto, sino hay una relatividad de escasez en el mercado que hace que los factores de producción en los países, o en este país, por ejemplo, ¿cierto? Se vea diferente. Entonces, así sea por mayor miedo, por mala información, es algo que está pasando. Por ejemplo, Brian dice que la papa pasó de 400 pesos, libra a 2.500 pesos. Mira, puede ser el temor lo que mencionaba Manuel, pero aún así hay una escasez relativa, ¿cierto? O sea, así pueda que la gente esté escondiendo la comida, que la gente por miedo estén comprando de más, hay una escasez relativa en el mercado. ¿Por qué? Porque como estamos sobreabasteciéndonos, pues la gente va a comprar más para quedarse con mucho y no dejar poco en el mercado. Entonces ahí vamos a encontrar una relatividad en los factores de compra. Es una especulación, sí, señor Walter, pero recuerden que, muchachos, en el mercado, y haciendo un paréntesis, ¿cierto? Todo el mercado es una especulación. ¿Por qué? Los inversionistas del mercado, muchachos, nunca van a saber si el mercado va a subir o va a bajar, así uno haga 1000 análisis, uno hace cuadros Fibonacci, use cuadros de retroceso, use ondas Elliott. Sencillamente, el mercado va a coger hacia donde tenga que ir, a menos que haya una gran manipulación del mercado, ¿cierto? Pero uno a largo plazo especula el mercado. Uno no va a saber el mercado, no dice, el dólar mañana puede subir. Puede que sí, puede que no. Eso es una especulación, muchachos. Entonces, démonos cuenta que son diferentes proporcionalidades de los factores de producción para los bienes distintos. Entonces, todo lo que nos está pasando es un muy buen ejercicio para traerlo aquí y decir, mire todo lo que nos está generando la escasez relativa de nuestro mercado. Y así haya una mala especulación, así haya una mala información del mercado, está pasándonos. No sé si hasta este punto, muchachos, tengamos alguna pregunta de lo que hemos hablado en nuestra primera charla para poder continuar. No, profe, pues qué pena, hombre, pero volviendo al tema cafetero, que no soy pues muy conocedor, pero hablando con un compañero, una amistad, y me decía que el tema de exportar café, el miedo del campo es, primero, es el papeleo. Sí. Como desconocen el sistema, el papeleo. Segundo, que deben de estar registrados en la Federación Nacional de Cafeteros para poder, pues, el tema de exportación. Entonces, hay un desconocimiento todavía, a pesar de que está muy adelantado, hay un desconocimiento en el papeleo de exportación. Y lo otro, yo diría de que, hablando con él, sí, hay un temor en el respecto de la mano de obra, de que, como le decía, yo no les dé miedo de pronto de utilizar otros mecanismos de recolección del café. Es que una máquina pues pasa a reemplazar, a sustituir 5 o 6 personas, un ejemplo. Sí. Pero pues no nos podemos quedar atrasados por ese temor. Hay que irnos a la vanguardia de lo que está pasando, ¿no? Pues creería yo. No, es un buen aporte, Brian. Claro, ya me parecería interesante revisarlo porque es una forma de mirar la perspectiva del café desde otro punto y desde alguien que también sabe, ¿no?
Carolina, tú levantaste la mano también. Sí, profe, mi pregunta es, ¿para qué o en qué momento se le da usabilidad o en qué beneficia a un país a nivel de comercial poder hacer esta comparación? O sea, como con qué interés o qué aporte nos da, digamos, esa herramienta en cuanto al Porque la ventaja, desempeño. o sea, listo, por ejemplo, la ventaja comparativa, tú ves aquí todo esto, un mundo de teorías, y esto es un mundo de teorías como te das cuenta, pero mira que lo que hace es comparar que las personas pueden tener, es un sencillo, te voy a poner sencillo, el ejemplo más claro. Yo soy abogado y, por ejemplo, en el lado A me están pagando 2.500.000 y en el lado B me están pagando 2.700.000 por lo mismo. ¿Se está generando una competencia de mercado, Carolina? Pues sí le estoy entendiendo, no sé cómo puntualizarlo, pero ya le entiendo. O sea, es decir, eso es como para hacer un análisis en qué momento un país, hagámoslo desde esa perspectiva, Claro. O sea, tiene la dime. oportunidad de decidir si importa o adquiere o lo Así produce, es. ¿cierto? Sí, yo ya le entendí, pero sí, sí. O No sea, sé, aquí la teoría, no, perfecto, Caro. La teoría en qué funciona. Aquí también es decir, ¿qué es más económico para un país? Generar toda la exportación, o se los pongo así, que para la empresa, para una empresa. A mí siempre me gusta hablar de empresas porque creo que todos nos entendemos más que hablar de un país en total, en su o generalidad. sea, todo es en función de la utilidad y qué más, qué Claro, me conviene más. Sí. claro, porque tú tienes que tomar qué te funciona más a ti, Caro. ¿Te funciona más a ti generar 5 empleos, cierto? Para que tú saques el mercado a la calle y lo generalices, o sacar dentro de tu empresa 2 personas que tú puedas ascender y que puedan hacer la función de 5. O tú importas dentro de tu empresa o exportas para traer el material, ¿sí o no? Entonces aquí tú tienes que mirar cuál es la ventaja, cuál es el costo-beneficio que te trae a ti traer de afuera hacia adentro o traer de adentro hacia afuera, generando cuál es la comparación del mercado y generar la ventaja en ese tipo de mercado. Entonces Sí, así es como yo lo relaciono. No sé si así te sirva de pronto más esa explicación. sí, lo que me quedaba como volando era como la usabilidad Ok. como tal de No, claro, en la práctica, es que en la práctica es diferente a la teoría, eso estoy plenamente de acuerdo. No es lo mismo, o sea, no creo que en una empresa nos digan, no, es que el señor Olin decía esto, ¿y dónde usted va a aplicar eso? No, es válido, está bien. Pero eso es más que todo en el tema de las tomas de decisiones. Ese tema se aplica más que todo en el tema de tomar una decisión de importar o exportar su mercado como empresarios. Cristian, tú tienes la mano levantada hace un ratico, dale. Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Profe, haciendo una observación sobre el teorema, creo que es claro que lo vemos de hace 100 años y como usted lo nombraba, es una relatividad. Ahora, pongo un ejemplo muy visto en el tema del café. Antes los cultivadores y las grandes empresas o fincas que cultivaban el café y lo vendían a la federación o a los comités cafeteros, y eso era la única salida que tenían para el café porque no les daba, como decía, para hacer un papeleo para exportar y todo eso, ¿cierto? Sí. Ahora vemos del cambio de la mayoría de los productores de café, vemos es un cambio en que ya no lo vamos a vender en 1.400.000 una carga, sino que lo vamos a procesar y lo vamos a convertir en consumo, y ese mismo consumo lo vamos a tener acá en el país, y si lo vamos a exportar, lo vamos a exportar es con unos aranceles más costosos, que le vamos a sacar un beneficio en nuestro mismo territorio. De acuerdo. Y yo antes le vendía el café a la cooperativa o al comité cafetero, si me daban el precio que ellos tenían presupuestado comprar, ahora yo lo voy a procesar y lo voy a tecnificar en varios sabores, olores, empaques, ¿cierto? Y lo voy a vender al doble, dada que la vanguardia del café colombiano en el exterior es pues uno de los mejores, si no se puede decir que es el mejor. Y en otro país he tenido la experiencia de que en otro país una libra de café es demasiado costosa. Entonces, si lo podemos nosotros procesar acá y exportarlo,
Veo que en el eje cafetero tenemos muchas microempresarios donde ya se han vuelto fuertes en la exportación y producción de café de diferentes sabores, orgánicos. Entonces esto nos da un cambio a la relatividad que decía el teorema, que si lo vemos bien es 100 años atrás y ahora O sea, venimos. tú lo que me estás planteando es cambiar la teoría de la relatividad de la escasez, ¿sí? Es lo que me estás planteando en ese Claro, momento. porque en el ejemplo que dices de la mano de obra, ¿cuántos recolectores de café necesitábamos para coger una Sí, hectárea? ¿Sí? total, sí, sí, sí. Y venderlo a un mal precio a otro ente como era el comité de cafeteros. Ahora pues ya no se lo vendo al comité de cafeteros, lo dejo para mi propia producción y lo voy a vender procesado al doble o al triple. ¿De acuerdo? Esa era mi observación. Muchas gracias. Pero muy buen análisis, Cristian, porque intentando, o sea, lo que estás intentando es eliminar la escasez de la relatividad del mercado, lo cual es muy válido, o sea, es una muy buena estrategia. Aunque yo tendría en cuenta, por ejemplo, el factor, digamos, si yo llego a mirar, digamos, lo que tú decías del tiempo de los 100 años hacia acá, yo agregaría en ese momento una pandemia, por ejemplo. Entonces creo que el factor del precio nos cambiaría un poquitico más, teniendo en cuenta eso, y sí se podría generar un poco de escasez, pero muy pequeña. O sea, sí es una buena teoría, pero yo le agregaría ahorita, y sería algo que me gustaría que estudiáramos, es mirándolo cómo se ve ahorita reflejado hacia el tema de la pandemia. Sería muy buen análisis, pero muy buen apunte. Muchas gracias por ese apunte. William, tú tenías la mano levantada. Sí, profe, yo quería hacer un pequeño paréntesis con respecto Claro a lo que del sí. café. Y es que definitivamente nosotros nos estamos dando cuenta que el café ya se está volviendo a favor nuestro. ¿Qué significa esto? Anteriormente nosotros siempre pensábamos en Juan Valdés, Sí, pero totalmente de acuerdo. ya hoy en día no, ya hoy en día, vea, si nosotros analizamos, vemos un tostado, es un mismo café colombiano procesado, pero que nos lo están vendiendo a nosotros a un bajo costo. Al igual que existen también muchas empresas pequeñas que están creciendo y que están volviendo fuertes, por ejemplo, el caso de Guanilo. Aquí en la región de Santander ya hay muchos sitios donde tú puedes compartir un café Guanilo. Es un café que se procesa acá en Santander y ya lo están exportando y lo están dando a conocer en el territorio nacional. Entonces, yo creo que la mentalidad de, digámoslo, de nosotros los colombianos ya es crear empresas fuertes dentro del mismo país, crecer en el país y fortalecernos después para poder exportar, profe. Muy buen apunte. O sea, tú estás apuntando lo mismo que está diciendo Cristian, que es acabar la escasez. Correcto, profe, exacto, sí. No, me gusta esos planteamientos, muchachos, porque de aquí yo sé que pueden salir ideas mucho más actualizadas. ¿Qué tal podemos escuchar una teorema de William, un teorema de Christian sobre cómo destruir la escasez relativa del mercado, lo cual me parece espectacular? Pero ahí iría lo mismo, William, porque si ponemos a reflexionar ese punto de generar la tecnología y todo, yo insisto que ahorita lo que nos tiene en controversia es la pandemia, porque la teoría nunca ha hablado de que íbamos a vivir pandemias. Entonces, fíjate que el mercado ahorita nos puede variar un poco más y nos puede generar una diferencia de relatividad, ¿no? O sea, creo que nos cambiaría un poquitico, no mucho, lo mismo que le comentaba a Cristian, pero sí se puede generar un cambio. Y me parece un importante, o sea, me parece un muy buen análisis y me parecería un muy buen tema de tesis. Sería una muy buena tesis. Interesante tesis, la verdad, para acabar el tema de la escasez. César Moya, Sí, buenas noches, profe. ¿cómo estás, César? Bien, gracias. Profe, no, me ha llamado un poco la atención los costes comparativos. Sí. Esos costes comparativos, la verdad que son como algo pueden en mercado, son estrategias de mercado que se miran como una oportunidad. Pienso que es Sí. como una oportunidad porque cuando nos hacemos los costes de comparativo estamos dando cuenta cuál es la falencia, cuál es la debilidad o qué le hace falta a algún país a nivel internacional donde yo pueda incursionar mi producto en el mercado. ¿Sí? Perfecto. Entonces es importante, profe, esta clase y esto va a permitir a nosotros para contar con herramientas a futuro. Muchas gracias. No, César. Pero perfecto, eso también es un tema importante de lo que funciona esa teoría. Digamos, Carolina, que me preguntaba eso. Mira, esa es otra explicación aún más práctica de la que yo te di sobre cómo funciona todo esto en materia de la vida. Y es verdad, eso cuando nosotros incursionamos, o por ejemplo, no sé si ustedes a largo plazo vayan a ser emprendedores de carrera y hacer sus propios diseños, que eso me parece en este momento lo más ganador.
Creo que uno tiene que trabajar es por sus sueños y no por los sueños de los demás. Si ustedes logran sacar eso, miren que estas ventajas comparativas les va a dar a ustedes la toma de decisión de por qué estimar costos, por qué estimar exportaciones o importaciones de sus propios productos. Entonces, véanlo desde ese punto y no como una teoría de hace 100 años, que igual sí tenemos que ir cambiando de a poquito, pero pues a medida que vaya avanzando esta clase les enseño nuevas teorías que de pronto no están vigentes dentro del mercado, pero sí son teorías que son muy válidas y que se aplican ahorita. Jimmy. Profe, yo quería aportar sobre el tema del café que estaban tratando. Sí, claro. En Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Que los productores que tenían, digamos, algo de capacidad económica, vieron que era mejor negocio o era un negocio más rentable exportar un producto terminado, listo para la preparación, que exportar el grano crudo, que era lo que veníamos haciendo normalmente. Y vieron que el negocio era más rentable ya en el producto terminado. ¿Cierto? Entonces, los que tenían la capacidad de poder crear una industria para poder terminar ese producto o dejarlo como un producto terminado, pues lo hicieron y son las empresas que ahorita se están viendo que han cambiado y que ahorita procesan su propio café y lo venden al exterior a unos precios pues mucho más altos de lo que sería vender el café sin procesar. Ok, entonces la diferencia sí de la mano de obra, claro, te genera la diferencia de mano de obra. La diferencia es que hay más capital para poder manejar, para la mano, esa mano de obra. Ok, sí es válido. Super, Jimmy, gracias. Juan. Juan. Profe, sí, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estás? compañero. Yo tengo siempre una inquietud, es que qué tan bueno es para un país como Colombia el tema de exportaciones y el Tratado de Libre Comercio, porque esto al fin y al cabo beneficia hacia unos sectores exclusivos y no, pues, creo yo que no debe ser tan bueno para la sociedad. Me explico, en el tema de que está apostando ahorita el Fondo Nacional Ganadero, sí, que le está apostando a la ganadería sostenible, en donde eso va a tener un impacto aquí en Colombia, en donde si el kilo de carne... Ya, porque no sé. Dale, Juan. En donde el kilo de carne pues se va a colocar que el consumidor colombiano no lo va a poder comprar porque pues ya lo van a ver reflejado es al costo de exportación, ¿sí? Y para Sí. eso vamos. O sea, el kilo de carne vivo valía 6.000 pesos y hoy está en 10.000, 12.000, ¿sí? Cierto. Eso lo están vendiendo en la subasta. Entonces, si estas prácticas de ganadería sostenible es a lo que le apuesta el país, entonces, ¿qué va a pasar en donde un mínimo en Colombia no tiene el mismo aumento al aumento de la canasta familiar o lo que uno consume en Colombia? ¿Qué va a pasar? Que es que llegará el tiempo en donde el colombiano, la sociedad no va a tener para comprar un kilo de carne, porque ya Claro, lo vamos a comprar es al precio de exportación. es válido. Pero bueno, o sea, es que ahí estamos metiendo dos temas, Juan, importantísimos. Uno, digamos, el TLC a medida de negocio, o sea, a medida de tratado internacional, ¿cierto? Ese tratado de libre comercio internacional. ¿Es bueno y no es bueno? ¿Es bueno en qué punto? Que quiere eliminar todo el tema arancelario. Pero ¿qué pasa cuando se elimina todo el tema arancelario? No existiría normatividad que regule los pasos y te puede generar pérdidas grandísimas. O sea, uno cree que puede perder 100, $200 en los aranceles. A veces es mejor que perder $200 que perder $10.000 en 10 minutos. No sé si ustedes supieron lo que pasó con el canal de Egipto que se bloqueó por un buque. No sé si todos leyeron esa noticia. Pero miren que ahí se perdía más o menos al día, se perdían 450.000 millones de dólares.
Entonces, por una parte, el Tratado de Libre Comercio es bueno, ¿cierto? Pero, o sea, digamos, favorece mucho a la comunidad andina y todo. Pero para las pequeñas empresas o las pequeñas importadoras o exportadoras, no es tan bueno porque no, no hay una legislación total que se regule. O sea, le quitan todos los temas arancelarios, pero no logras generar una equidad. Ahora, si lo metemos ahora por debajo y nos vamos por el otro lado, por eso te decía que me estás hablando de dos cosas ahí. Y es el tema de la canasta familiar frente a los salarios. Recuerda que el IPC es el que va creciendo el salario, pero ¿qué pasa? Que el IPC se guía por el PIB del país. Entonces, yo les pregunto, ahí aquí es un tema más de análisis, muchachos. Si el PIB no cambia, ¿ustedes creen que el IPC pueda cambiar? Pues en este caso, muchachos, la respuesta es discerniente y nos dirían, no. No debería, profesor. Exactamente, no debería cambiar. Y por más que el presidente y por más que la legislación diga que todos los años se tiene que cambiar el IPC de acuerdo a la legislación que se encuentra vigente en la norma, no va a pasar, muchachos. ¿Por qué? Porque es que eso es un trabajo de la mano. Eso todo va atado de la mano y aunque uno no crea, el comercio exterior tiene que ver mucho con nuestro tema del salario. Porque si Colombia como país se empobrece, pues claramente el impuesto, el IPC no va a cambiar y el aumento salarial no va a pasar. Entonces, yo entiendo y comparto los puntos de que dicen es que, hombre, uno con el salario mínimo no compra el mercado y es válido porque es que la canasta familiar es mucho más costosa que el salario que nosotros recibimos y no es lógico. Pero aquí también tengo que enseñarles, aquí tengo que enseñarles a ver el mercado desde los otros puntos. ¿Qué pasa? Si nosotros no vemos que el mercado cambie, pues es que por más que el gobierno quiera hacerlo, no va a poder y va a decir, hagan todo lo que puedan, yo no puedo cambiar en este momento, porque para eso yo he hecho un presupuesto nacional y no cambió. Entonces ahí es donde se generan esas ventajas comparativas, empiezan los temas de los mercados, ahí empiezan los trabajos. Entonces, demos cuenta que, digamos, para Colombia, o sea, si yo lo veo como a nivel un poquito más macroeconómico y no micro, o sea, no lo miro como personas, muchachos, sino los voy a ver un poco más por encima, como empresas, cada uno de ustedes es una empresa. Como empresa sí sirve a veces el Tratado de Libre Comercio para las grandes pymes, para las grandes empresas, porque al no ser un tema arancelario, pues usted puede generar una libertad mayor de trabajo y usted puede generar un incremento en su producción, lo que le va a generar la estabilidad laboral de sus empresas. Entonces, fíjense que ese intercambio es lo que genera a que si nosotros no produjéramos, y a veces las pequeñas pymes son las que se ven perjudicadas, entonces dicen, pero es que el Estado solo piensa en lo grande y no piensa en lo chiquito. Sí, es válido, pero también tenemos que a veces pensar como país grande de cómo mover el dinero y más en una economía que está estancada. ¿Por qué les digo que estancada? Porque si la gente no tiene para pagar deudas, pues el mercado, pues ¿qué pasa? El banco les puede cobrar y uno puede llegar a la decisión de decir, pues que el banco me cobra lo que me quiera cobrar, igual no puedo pagarle, ¿sí o no? Creo que lo que muchos han dicho en su momento, hasta yo mismo lo he hecho, y toco madera, pero uno ha dicho, pues que me cobren porque ¿qué más puedo hacer? La economía no se mueve, yo no me muevo, el mercado no se mueve, y eso va a generar toda la repercusión desde el tema de las exportaciones. Entonces, démonos cuenta que esa regla general es formalizar el intercambio y los costes comparativos. Tiene que haber alguien que gana, alguien que pierde, y así se mueve así es la economía. Cuando ustedes vean, o bueno, más adelante incluso lo podemos ver, el tema de las divisas y el tema de la balanza de pagos, vamos a darnos cuenta cómo el mercado siempre va a ser totalmente sinérgico hacia arriba y hacia abajo y se van a dar cuenta que la gente va ganando o va perdiendo. Dime, César. Profe, no, pasa que me llamó un poco también la atención del compañero que tocó un poco lo del TLC. Sí. Yo pienso que el Tratado de Libre Comercio en Colombia ha afectado un poco en cuanto a la productividad, ha afectado a algunos productores. ¿Por qué? Sí, de acuerdo. Porque si vemos de que aquí en Colombia somos potenciales en la productividad, o sea, y valga la redundancia de un producto, por decir algo, somos productores por decir, la manzana, ¿sí? Entonces, en el Tratado de Libre Comercio queda dentro del convenio o el tratado que Venezuela o Perú también van a traer, van a importarnos acá la manzana. Entonces eso afecta. Yo pienso que
que los tratados de libre comercio tienen que darse a través de la necesidad que tenga un país, pienso yo, de lo que no tenemos, lo que no producimos, que lo podamos importar. Y exportamos lo que otros países no tienen, pero aquí se ha hecho lo contrario. Acá estamos importando lo que ya tenemos, entonces afectamos a muchos productores y hoy muchos productores se han ido a la quiebra, profe. Quería aportar eso, gracias. Pero mire, César, que ahí se me adelantó lo que iba a decir ahorita en ese momento. O sea, si usted lee, y lo invito a que por favor lea la hipótesis que está en la pantalla en ese momento. Si por favor me ayuda leyéndola. Sí. Existen competencia perfecta en los mercados de factores y productos. No hay inversión factorial. Es decir, la diferente intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. La cantidad total de factores de producción es fija para cada país. Las dotaciones factoriales son distintas y los factores tienen movilidad entre ramas de la producción, pero no entre países. Que fue exactamente lo que acabo de decir en ese momento. O sea, eso es la hipótesis que yo planteé, que no sé si usted se me adelantó a la clase o vio mientras estaba preparando la clase, pero esa es la hipótesis que yo planteo y es la hipótesis que nos deja el modelo. O sea, hay una competencia perfecta, muchachos, y sí existe la competencia perfecta, pero la competencia perfecta es lo que decía César, es exportar lo que otros países no tienen. O sea, aquí tenemos que ser claros. Uno tiene que exportar lo que la otra gente no tiene. Digamos, ¿para nosotros sería rentable exportar celulares a otro país? No es nada rentable, muchachos. No, porque no somos potencia. Claro, totalmente. ¿Para nosotros es rentable exportar flores? Sí. Tal cual, Claro, sí. Bien. claro que sí. Para nosotros es ganancia exportar algodón. Sí, también. Sí, también. Vale. Entonces, Ya no, profe. Ya no. ya no, ahorita ya no. Bueno, es un, También depende del país a que vaya a exportar. recuerden que lo que hablamos anteriormente, uno genera un mercado repetitivo, ¿no? Pero miren que a nosotros seguimos exportando cosas que de pronto a nosotros no nos sirven y no somos renuentes en mirar las necesidades y seguimos exportando cosas que de pronto otros países ya no necesitan, digamos. Un tema que fue ganador y fue el tema del aguacate en China. O sea, el tema del aguacate en China fue el boom para mover algo que es de nosotros. Y miren que aquí yo estoy hablando de la hipótesis que la competencia perfecta siempre existe cuando se cumplen dos reglas. La primera, que se exporte lo que otros países necesiten que nosotros tengamos. Pero es que nosotros exportamos celulares, exportamos comida rápida, exportamos el café que pasa de Brasil a Colombia y de Colombia pasa a otro lado. Y eso es por un tema aduanero. Pero no exportamos lo que nosotros de verdad necesitamos. O sea, otro país puede necesitar flores, ustedes van a otros países y de verdad, nuestra flora, nuestra fauna es mucho más amplia que la de todos los países que uno pueda conocer. Porque nosotros somos tan ricos en muchas cosas que no sabemos aprovechar el mercado y nos basamos siempre en las mismas cosas que todo el mercado aporta. Entonces, si todo el mercado habla de que exportemos dólares, pues entonces todos exportan dólares. Que exportemos, no sé, que exportemos plátano y todos empiezan a exportar plátanos al mismo tiempo. Cristian, cuéntame. Profe, un ejemplo grande a lo que dice la hipótesis es las atuneras en el puerto de Buenaventura. Hace 5 o 6 años teníamos 6, 7 atuneras en las cuales nosotros mismos las procesábamos y hace unos 5 años más o menos decidieron salir de Colombia por lo mismo. Así es. Le era más caro producirlo acá y empacarlo y exportarlo y ahora lo estamos importando, trayendo de Ecuador y lo estamos pagando al doble de lo que valía acá. Entonces es como un ejemplo real de la hipótesis que tienen en la presentación, profe. Sería como mi observación. No, está perfecto. Miren que miren que todo eso nos trae la hipótesis. O sea, todo eso es de la hipótesis. Y miren que todos los factores que hablamos están en la rama de producción.
Pero miren que muchas veces nosotros no hablamos de la rama producción fuera del país y nosotros decimos, pero venga, ¿por qué no producimos para nosotros mismos y que se mueva el mercado dentro del país? O sea, por ejemplo, si Bogotá le compra a Medellín, Medellín le compra a Cali, así sucesivamente, se genera una cadena de mercado donde todo se va generando y va generando reciprocidad. Entonces vean que sí existe una pequeña hipótesis sobre el mercado perfecto, la competencia perfecta. El teorema, muchachos, postula que un país exportará el bien que utiliza intensivamente, su factor relativamente es abundante, e importará el bien que utiliza intensivamente el factor relativamente escaso. Entonces, veamos, tenemos que exportar lo que otros países no usen, ¿cierto? O sea, esa es la regla A. Pero tenemos que importar lo que nosotros no tengamos. En este momento, nosotros, ¿qué no tendríamos? ¿O cuál es la necesidad de Colombia como país? Tecnología. Pues tecnología no producimos. Tecnología sería un punto muy válido. Por ejemplo, en Materias Colombia, primas concentradas. materias primas concentradas, perfecto. Digamos, por ejemplo, yo les pregunto, en Colombia, ahorita se está hablando mucho y no sé si se han dado cuenta, pero mucha gente está poniendo concesionarios. ¿A ustedes les parece que nosotros deberíamos importar carros? Profe, sí, porque desafortunadamente no contamos con la materia prima para Para producirlos. fabricarlos? La Exacto, industria, sí. no hay. Entonces, véanse que si hay un, o sea, miren que si hay un factor que se impacta, nosotros decimos, importar carros es algo que necesitamos. Sí, no. O sea, sí lo necesitamos por lo que dice, o sea, es totalmente cierto. Nosotros no tenemos la materia prima para fabricar carros, pero si no estoy mal, creo que en Medellín en este momento en Medellín sí hay una industria que fabrica Chevrolet, ¿no? Si no estoy Hoy mal. tenemos ensambladoras, tenemos varias. ¿Cierto que sí? Hay dos ensambladoras en Colombia y aparte de eso en Caldas se producen rines y muchas autopartes. Ujú. Pero mira que en este caso la demanda no sería suficiente, o sea, la demanda es mayor a la oferta que podría generar solo una ensambladora, a la cantidad de carros que se necesitan para producir. Entonces, digamos, en este momento sí sería necesario que se importara, pero a largo plazo, si se genera un factor de competencia, sería una idea de producir y expandir esas ensambladoras para que no se generara más importes de carros y ya no sería una necesidad. Entonces, miren que Profe, hay, señor, perdón, me interrumpo ahí, sería bueno porque si los colombianos consumiéramos Chevrolet, o sea, sí, nos montáramos en un Chevrolet y todos le regalaríamos a los hijos un Chevrolet, a la esposa un Chevrolet, pero está las variables de las marcas, entonces muchas de personas acuerdo. les gusta Chevrolet y, por ejemplo, los estándares de seguridad de Chevrolet para Colombia son los más malos. Entonces ahí es donde el mercado no es compatible con la necesidad de seguridad de los colombianos. Pero mira que tú estás hablando de algo muy importante, muy importante, Cristian, y vuelvo al tema. Aquí es un tema de las ventajas comparativas. Tú me estás hablando de una ventaja que es la seguridad. Profe, Chevrolet tiene un mal servicio de seguridad, pero no sé, Renault es bueno. Entonces uno empieza a mirar. Fíjate que ahí podemos hacer la ventaja comparativa, muchachos. Todos conmigo. Chevrolet y Renault creo que son de la misma gama, los dos manejan como los mismos precios, pero en calidad, entiendo yo, entonces me dicen que Chevrolet tiene mala seguridad. Entonces, uno podría escoger uno, o escoge seguridad con Renault por un buen precio, por un precio un poco más elevado, o escoge un Chevrolet ateniéndose a la seguridad. Entonces, ahí ya ustedes pueden escoger la ventaja competitiva y mirar cuál es el mercado y la reciprocidad para evitar la escasez relativa. Porque no todos necesitan un carro en este momento, y es válido, pero en algún futuro lo que uno decía, pues de pronto regalarle a su esposa un carro, a su hija un carro, bueno, infinidad de temas, infinidad de variables. Pero miren, por ejemplo, Brian me dice, los repuestos son más costosos en Renault. Entonces, a largo plazo, uno tiene que pensar en esa variable. Entonces, si se llega a dañar un piñón que hago en Renault, me cuesta 200.000. En Chevrolet me cuesta 150. Y uno empieza a hacer comparaciones. Entonces, ahí tenemos que entrar a mirar, muchachos, cuál, cuál es la postulación que nosotros tenemos como idea para tomar la decisión. Porque eso es un teorema de decisiones. Vamos a hablar del teorema de la igualación del precio, que es algo que ya hemos venido. De hecho, esto es lo que hemos charlado todo este tiempo. Pero miren que a partir de la demostración, a final de los años 40, cuando estamos pasando la Gran Depresión, el precio de los productos
sino el precio de los factores entre ambos países sirvió como sustituto de la movilidad internacional. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? El tema del precio es lo que nosotros sabemos y creo que eso es un tema de gestión de activos. ¿Por qué? Si ustedes escogen el precio y escogen el producto, pues usted tiene toda la capacidad y libertad para poder distribuirlo. O sea, usted puede discernir de qué precio quiere dar, qué precio quiere dar entre los dos factores de los dos países. Es decir, por ejemplo, Colombia, estamos Colombia-Brasil y ambos tienen café A, café B. Colombia cuesta $5, Brasil cuesta $6, pero el de nosotros se vende por volumen y el de Brasil se vende por calidad o viceversa. Aquí no importa el orden, pero sí importa, muchachos, es como veamos la evolución del consumo. Entonces uno tiene que entender los picos y el análisis que se gestione para igualar los precios. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes igualan los precios del producto, igualan los precios del mercado, eso les va a generar una reciprocidad de que la gente puede consumir más como puede consumir menos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando a ustedes les dan un bono Sodexo por 20.000 pesos para, no sé, comer en cualquier parte, ustedes que miran, que en esos 20.000 puedan comer por lo menos dos personas, usted y su novia, o usted y su esposo, ¿cierto? Y ustedes empiezan a mirar cuál precio se va a igualar a su necesidad y mirar, tengo 20.000 pesos y soy yo solo o soy yo con mi señora esposa o soy yo con mi señor esposo o soy yo con mis señores hijos o con mis señores papás o soy yo como solo pero mando a agrandar el combo. Entonces vean cómo el precio de los factores entre ambas situaciones va a generar que el mercado se iguale o se compare hacia una ventaja competitiva y hacia un tema de decisiones más rápido. Porque usted va a buscar cómo va a generar la demostración del precio, no en solo una decisión, sino va a tener tres decisiones. Wilson me pregunta, profe, una pregunta, ¿al tener impuestos muy altos contribuyen al estancamiento de la economía? Pues es que, Wilson, lo que pasa es que cuando hablamos de los impuestos, si nosotros hablamos de los impuestos son un valor que se paga para pagar a veces cosas tan innecesarias, por ejemplo, como ciertas personas que toman órdenes, ¿verdad? Pero también a veces son buenos para desestancar la economía. O sea, si uno lo mira desde un punto, o sea, si uno lo mira desde un punto económico, muchachos, no es de un punto social. Aquí toca separar lo social de lo económico. Si yo lo miro desde un punto social, pues está mal hecho. O sea, uno no puede cobrar más, o sea, no puedo pensar que los impuestos del huevo valgan más que el huevo, ¿cierto? Pero si yo lo miro, perdón, desde un punto de vista económico y yo pienso como economista, como financiero, pues hombre, mira, lo que pasa es que uno puede pagar más impuestos para desestancar la economía y poder pagar más deudas y que haya un flujo de caja en el dinero, ¿sí? Cuando tú pagas más impuestos, desafortunadamente, pues a veces ya desafortunado o afortunadamente, ¿no? Eso depende. El mercado lo puede usar para apoyar temas como la salud, la educación, la acreditación, la monetización para generar dinero. Pero a veces se usa de mala forma para pagar cosas que no deberían ser pagadas, ¿sí? Como salarios, pensiones, no a la pensión de los contribuyentes normales, sino a otros tipos de pensiones, pensiones políticas, cosas así, seguridad. Por esas razones que sí se podría estancar y no se puede estancar, depende de la persona como hacia dónde se liberen los tributos. Por eso es que hay un régimen tributario. Claro, los impuestos al fin de cuentas recaen sobre el producto, es cierto, y eso disminuye el poder adquisitivo totalmente. Pero si nos damos cuenta, el poder adquisitivo recae, sí se baja un poco, pero igual sigue recayendo en que es una necesidad, es una necesidad social. Y por el simple hecho de ser una necesidad, digamos, les pongo una necesidad muy sencilla. Todos nosotros necesitamos comer. O sea, la persona que no se alimente, pues que nos enseñe para mirar cómo le hacemos, porque eso es difícil. Pero entonces fíjense que así se disminuye el poder adquisitivo, la gente sigue necesitando las necesidades de comer. Entonces son como las necesidades del ser humano. Entonces, así le suben el impuesto, uno no va a estar de acuerdo, uno genera su protesta muy pacífica, muy declarada en educación, pero si nos damos cuenta, muchachos, igual vamos a seguir comprando.
Entonces, por más que se disminuya el poder adquisitivo, la gente va a seguir comprando porque todos tenemos que alimentarnos todos los días. O, por ejemplo, les voy a poner el siguiente escenario aún más fácil. El aumento del transporte. ¿Se acuerdan? No sé, los que vivían en Bogotá. No sé si en Medellín, es que no sé porque no conozco. Pero no sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, en Bogotá el Transmilenio empezó costando 1.200 pesos. ¿Y ahora en cuánto está el Transmilenio? Y eso que estoy... 2.500. 2.500. O sea, el Transmilenio ahorita está en 2.500. O sea, ¿cuántos pesos ha aumentado? Entonces podemos decir que... Hagamos un cálculo rápido. 1.000 pesos. No más. Si estaba costando 2.500. Si estaba 1.300 costando... pesos, aumentó el 112%. Gracias por hacerme el cálculo. Más del doble. Entonces, digamos, eso no está bien para una rentabilidad. Porque si se dan cuenta, aunque se saque el 112% de la ganancia, pues no está bien hecho. Porque igual no se está viendo la producción de los factores. Entonces, veámoslo desde ese punto, muchachos. El teorema de Stolper-Samuelson, muchachos, ¿qué nos dice? ¿O qué postula este señor? Que el aumento del precio relativo de uno a de los dos bienes aumenta la retribución real del factor utilizado, que es lo que hemos diciendo, de lo que hemos venido hablando. Factor Transmilenio. El precio relativo y uno de los dos bienes tiene que aumentar. Entonces, o aumenta la comida o aumenta el transporte. Fíjense que la gasolina aumenta, ¿cierto? O que el transporte aumenta, pero no aumenta siempre la comida. O sea, la comida siempre se mantiene, sino que ahorita por todo lo que está pasando, se generaron los aumentos en el alza, se generaron las decisiones, ¿cierto? Pero miren que este señor, o este teorema, nos dice que la producción de este bien debería disminuir un poco con relación a la retribución. Entonces, aquí lo que estábamos hablando es eso, o sea, usted puede generar un valor en el bien, un aumento en este bien, pero la producción de este bien le tiene que haber salido mucho más económica. ¿Por qué? Porque al generar un valor mayor, pues el costo de la producción va a ser menor. Entonces, les pongo un sencillo ejemplo. Hacer un Transmilenio cuesta 100 millones de pesos y antes yo tenía que generar 1.200 pesos para que se pudiera ir pagando ese Transmilenio. Ahora el Transmilenio se está pagando a 2.500 pesos. Entonces, ¿ustedes creen que la mano de obra en este momento sea más económica que la de hace 10 años? No, es más costosa. Es casi el doble también el costo de la producción de la mano de obra. Ok, puede ser. ¿Alguna otra versión? Hombre, la mano de obra puede ser más costosa, pero el desarrollo de tecnología hace de pronto que los equipos sean mucho más rentables y mucho más económicos. Pues les cuento, muchachos, que sí, lo que dice Lewis es cierto, pero ¿por qué? Pues muchachos, si antes mantener el Transmilenio me costaba 1.200 por persona, pues ahora la persona está pagando el 112% más a lo que costaba en el momento inicial. Claro, la mano de obra tiene que subir porque así sube el valor del IPC, pero fíjense que yo le estoy sacando el 112% al Transmilenio, entonces significa que en este momento yo, bueno, tocaría revisar los costos, ¿no? Pero yo podría calcular que yo le estoy sacando por encima del 97% de ganancias al valor de ese pasaje. Bueno, teniendo en cuenta que ahorita con las manifestaciones y eso se ha generado un deterioro, tienen que reemplazar vías, bueno, ahí se generan otros costos adicionales, pero si se dan cuenta la mitad de los impuestos igual van a salir de nosotros, ¿no? O sea, bien o mal siguen ganando. Entonces, es como un gana y gana y nosotros no. Pero Exacto, veámoslo, era lo que su merced decía, ¿cierto? Ahí el índice de precios del consumo no debería ser tan alto. claro, total, No, mm. porque no te da, es que no da, no da. O sea, económicamente no te da para generar la retribución real sobre otro factor. Es que les pongo el ejemplo. Si uno se ganara, no se les va a poner el escenario porque yo he visto casos de casos. Si uno se ganara 650.000 pesos, uno se lo gasta en pasajes o usted se lo gasta en comida. Entonces, si ven, ustedes pueden escoger en qué se gasta uno la comida, el dinero, o en pasajes o en comida, porque las dos no se pueden. Entonces, fíjense que uno tiene que escoger un factor o el otro en ese caso, y es muy relativo la retribución real que se hagan sobre los factores. Entonces, uno tiene que tomar la decisión, pero ahí es donde uno tiene que entrar también a analizar y no irme más a fondo de los teoremas que hemos visto.
Es mirar cómo el valor de los bienes aumenta para que la mano de obra disminuya, pero el costo de vida también se baje, ¿no? Porque la calidad se desmejora. O sea, antes usted podía coger dos buses en un momento y ahora ya no puede coger dos buses. Entonces, pues el costo, la calidad bajo el costo, pues se ve un poquito impactada, muchachos. Vamos a ver nuestra teoría, Ripsinski. Si los precios de los bienes se mantienen en constante, o sea, aquí necesitamos hacer una gráfica, muchachos, en que punto A, punto B van exactamente igual, ¿cierto? Dice, un aumento de dotación de un factor causa un aumento más proporcional que la de la producción. Por ejemplo, ¿qué aumento de producción podría pasar en este momento en Colombia? ¿Qué aumentarían ustedes en la producción? ¿Que aumentaríamos o que Sí. puede aumentar según la situación? ¿Qué puede aumentar según la situación? Tecnología. La tecnología puede aumentar. ¿Por qué? Porque en ese momento todos estamos en casa. Y no sé si dieron cuenta, pero en noticias ya sacaron el decreto para que la gente directamente trabajara a home office. O sea, para que el tema de las oficinas empiece a acabar y que los temas de home office les están dando las mismas garantías laborales que si estuvieran en el trabajo. Entonces puede aumentar la tecnología, ¿cierto? Entonces miren que aquí se está cumpliendo la primera regla. Un factor causa un aumento más proporcional que la de producción del bien. Entonces puede que se genere más tecnología y nosotros no tenemos toda la tecnología, o sea, no tenemos toda la manufactura para generarla. Entonces ese factor de relativismo va a generar una disminución absoluta en la producción de otro bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Que como vamos a generar ahora más tecnología, vamos a decir, oiga, ya no importemos computadores, ya no importemos eso, sino hagámoslo desde el interior nosotros, pues vamos a dejar de producir algún otro bien, ¿cierto? Para poder suplir esa tecnología. Entonces, aquí es ese teorema, y se los voy a poner en palabras más fáciles de entender, unas por otras. Esa es la frase de este teorema. Son unas por las otras, usted verá. O sea, usted va aquí, pero no está ganando acá. Entonces, Sí, en véanlo ese desde ese caso se punto. vería afectado de pronto, profe, el sector inmobiliario, ¿no? Pues cuando son Claro, arrendamientos y todo ese tema. claro. No, incluso mira, veámoslo por el sector automotriz. Tú estando en la casa, Carolina, ¿tú tienes la necesidad de desplazarte a otro sitio para tomar carro? Porque la mayoría de mercado queda cerca de tu casa. Tú puedes caminar tranquilamente y hacer el mercado desde tu casa. Pero miren que si miramos el factor de transportes, si todo el tema se regulariza y que la educación toda quede virtual, decretada virtual, que el trabajo quede formalmente desde la casa y solamente ustedes tengan que salir a hacer mercado, ¿ustedes no creen que se bajaría un poco el transporte? Claro que sí. Ah, bueno. Pero como dice que la disminución es absoluta, o sea, elimina totalmente el otro servicio o producto. Claro, pero entonces, digamos, por ejemplo, pasar de un 100% de producción, pasar a un 20% de producción, ¿no crees que es eliminar casi totalmente eso? ¿Por qué? La mano de obra te va a salir ahora mucho más costosa a lo que te estaba saliendo antes, entonces vas a tener que empezar a recortar personal y vas a tener que mirar los costos de la eficiencia. Entonces ahí te vas a poder dar cuenta del relativismo sobre eso y vas a dar cuenta que es unas por otras. Entonces, si producimos más tecnología, pues oiga, tengo que recortar de otro lado que no me esté favoreciendo y tenga que reducir costos. Y así va a funcionar, y así va a funcionar un poco más esta teoría. Profe, pero estratégicamente, si yo digo, bueno, listo, mi mercado en productos tecnológicos se va a incrementar porque ahora todo el mundo necesita trabajar virtualmente. De acuerdo. Pero todo eso, toda la parte económica que gira alrededor del transporte, no solamente importación de vehículos y de repuestos, que se va a ver afectada obviamente porque ya no va a haber tanto consumo y tanto uso ni de transporte privado ni de transporte público. De acuerdo. Combustibles, peajes, los mismos impuestos que pagan normalmente las personas que tienen vehículos anualmente, pues debe tener algún tipo de variación. Claro. Concesionarios, llanterías, o sea, no se inclina la balanza, no está balanceado el mercado, ¿no? Porque no. Considero yo que es más costoso o genera más el sector de transporte como un todo que el sector tecnológico. Exactamente.
Así es. Pero mira que ahí también uno dice que ahí sabes que entra también a jugar mucho el consumo de energía. Entonces ahora la luz te va a llegar más costosa. Entonces mira que ahí van a empezar a salir más cosas. Entonces, de pronto la energía va a tener que sacar más plantas de luz porque una sola planta no va a ser suficiente para darle luz a toda la gente que la está requiriendo. O sea, la demanda se va a incrementar. Profe, Entonces, se abre la luz a las nuevas energías. exactamente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un tema de generalidad, de pasarnos a las nuevas tecnologías. Estoy de acuerdo con Cristian. Pero de aquí a que nos pasemos, ¿cuánto tiempo crees que vaya a tomar? En Colombia hay mucho rezago con respecto Como va, profe, unos 2, 3 años estaríamos compitiendo ya. Exacto, más o menos. De hecho, eso fue lo que sacaron, eso fue lo que sacó el ministerio, ¿no? Más o menos en 3 años ya vamos a empezar a ser pioneros en la tecnología, decían, en la luz, en la electricidad. No, Pero pero de mire, pronto en cuanto al señor, consumo de energía sería el mismo, sino que recargado en un sector eh, más sectorizado, porque de todas maneras lo que no se consume en otro lado se consume en otro. eso es Entonces, verdad. no tendrían que sacar más plantas, pero de pronto sí habrá un aumento en el consumo de la persona que puntualmente está haciendo uso. Puede ser un valor. Puede ser un valor, pero mira que, por ejemplo, ya tenemos que empezar a incursionar en la energía alternativa, mirar, porque recuerda que igual los costos van a seguir siendo, pueden que los costos sigan siendo sean iguales, pero la demanda va a ser mayor, porque antes la mayoría de gente no estaba en su casa, ahora la mayoría de gente está en su casa. Entonces veamos cómo nos va generando eso. Entonces miren muchachos, comparándolo con, señor, Quiero aportar claro que sí, quiero por aportar algo favor, sobre las energías alternativas. claro que sí, Richard. Eso es un proceso que apenas está empezando. Bueno, aquí en Colombia, pues, porque en Ujú. Latinoamérica, por lo menos México está 3 veces más adelantado que Colombia. Chile también va más adelantado que Colombia. ¿Sí? Las normativas de que tenemos acá en Colombia se están quedando corticas en cuanto a normativas. Y en cuanto a tecnología, el problema de eso es que siempre están innovando y están saliendo nuevas tecnologías. Entonces, si usted compra equipos ahorita, ya entre 1 o 2 años, ya sus equipos están obsoletos. Entonces, de todas maneras, va a usted tener un ahorro con los equipos que compra ahorita, va a tener ahorro. Pero ya en 2 años, ya sus equipos prácticamente están obsoletos. Ya toca volver a comprar equipos. Eso por Estoy de ahí. acuerdo. Y la otra parte es que ya cuando haya masificación del sistema fotovoltaico, entonces el gobierno, yo estoy seguro de que el gobierno no se debe quedar con eso y ya le va a poner el impuesto al sol. Entonces eso lo van a hacer. Entonces hay que estar preparados también. Ok, es cierto. Pero miren chicos, de moraleja la nueva teoría, todo esto, miren que todo esto lo que hablé hoy nos lleva a la nueva teoría del comercio. La ventaja comparativa implica que el comercio entre países será mayor cuando sean las diferencias en la tecnología o en las dotaciones personales. Entonces podemos decir que a mayor diferencias o a mayor producción que tengamos de productos, pues mayor va a ser la diferencia en nuestra teoría del comercio. Ahora, recuerden que la diferencia genera que haya movimiento en el comercio. Si no hay diferencias o no hay ventajas tecnológicas o ventajas en calidad, pues muchachos, el mercado se va a quedar exactamente igual. Es decir, que la existencia de un comercio intraindustrial no significa un cambio en el patrón de la especialización. O sea, no significa que nos vayamos a quedar siempre en un solo producto, sino que es una consecuencia de que ya encontramos otro valor agregado a nuestro producto. Por ejemplo, ya sabemos que la electricidad es un factor principal, pero por debajo está la electricidad alternativa. Entonces, miren que no nos hemos cambiado de especialización. Podemos especializarnos en electricidad, que es lo que queremos hacer, que están mencionando que en 2, 3 años, pero fíjense que ahí es donde le vamos a poner el grado a la especialización. Sin embargo, no va a ser diferente a lo que ya hacemos.